tal? Yo soy la licenciada Yaret García Mendoza. Tengo formación como psicóloga y estoy cursando actualmente lo que es la maestría en Psicología de la Salud, motivo por el cual estoy realizando esta presentación de los resultados preliminares de lo que sería mi tesis titulada La dimensión erótica de la sexualidad, la subjetividad del placer en mujeres feministas. Para poder hablar un poco sobre el contexto alrededor de esta problemática, es importante mencionar en estadísticas cómo es que el 43% de los mexicanos ha experimentado un orgasmo, dejando a un poco más de la mitad de lado sin haber tenido esta experiencia que para nosotros prácticamente sería algo natural y común. Otro dato que nos da el Instituto Mexicano de la Sexología, INMESEX, es que el 54.4 nunca se ha masturbado anteriormente. ¿De qué estamos hablando en este sentido? De la privación del placer sexual a las mujeres en el ámbito de lo erótico. La doctora Fabiola Trejo, investigadora alrededor del placer sexual femenino de unos años hacia acá, habla sobre cómo ignorar y seguir teniendo al placer sexual bajo este tabú o esta creencia de que las mujeres no pueden, no tienen como en su centro la posibilidad de vivir el placer sexual, sigue perpetuando la subordinación de los cuerpos y la sexualidad femeninos a creencias y mandatos patriarcales y machistas. Hablar acerca de placer sexual es en ese entonces hablar acerca de la sexualidad misma, y hablar de la sexualidad es hablar de salud. Según la Declaración sobre el Placer Sexual, UAS, el placer sexual abarca satisfacción física y psicológica de experiencias eróticas. ¿De qué estamos hablando entonces? De estos factores como lo son la autodeterminación, consentimiento, seguridad, privacidad y comunicación como factores cruciales para entonces se pueda decir que es un escenario que posibilita el placer sexual alrededor de los encuentros sexuales, principalmente ahorita nos estamos enfocando femeninos con sus respectivas parejas. Como venía diciendo, eh, hablar de placer sexual es hablar de este bienestar alrededor de la sexualidad que se va construyendo de manera subjetiva en las experiencias femeninas. Hablan de la importancia de factores como son la confianza, la capacidad de negociar en relaciones sexuales, potencializadores o posibilitadores de que se den encuentros satisfactorios. El placer sexual entonces es la contribución esencial, es una contribución esencial a la salud y a el bienestar sexual que venimos hablando. Para esta investigación se buscó enfocarse en la subjetividad, las experiencias subjetivas de la sexualidad en mujeres que se identifican como feministas. ¿Por qué? Porque las mujeres que están alrededor de estos discursos tienen la posibilidad de moldearse. Se está intentando ver de qué manera hay cierta relación del involucramiento, este sería un objetivo también específico, de cómo es que cierto involucramiento con el feminismo y la dimensión erótica de las mujeres que se identifican como feministas puede llegar a modificar la manera en la que se concibe la sexualidad por sí misma. Si partimos desde los datos que se dijeron anteriormente, pues hablar de la sexualidad como un tema tabú, como un tema tabú en general, es lo que no permite que existan estas posibilidades de un diálogo, de la confianza, de espacios cómodos. Entonces, el estar alrededor de discursos sobre la liberación sexual, sobre la emancipación de los cuerpos, puede ser un factor importante que permita entonces a las mujeres vivir la sexualidad de una manera distinta a la que se cree que se debe de vivir. También un objetivo específico, el último que tendríamos, sería conocer las resistencias desarrolladas por las mujeres que se identifican como feministas para vivir el placer sexual frente a las violencias impuestas por ser mujeres. Donde haya violencia, va a haber una respuesta y una resistencia por parte de las personas que la viven. La metodología que se utilizó, este estudio, parte de una perspectiva o una metodología cualitativa con un enfoque feminista
que va de la mano junto a lo que serían estos nuevos estudios e investigaciones que vienen del paradigma de la teoría crítica. ¿Qué es lo que intentamos? Que las investigaciones no queden solamente sobre la superficie, sino que se pueda dar la posibilidad de creación de conocimiento colectivo con las mujeres que van a ser entrevistadas. También tiene parte de la metodología, parte también de un corte cualitativo interpretativo, ya que también junto con el paradigma de la teoría crítica se intenta tomar como base teórica el psicoanálisis, que permite también ver qué es lo que no se dice, qué es lo que no se nombra cuando se están entrevistando a estas mujeres. Pasó por una serie de pasos para poder hacer o aplicar las entrevistas, y el principal fue la aprobación por un comité de bioética perteneciente a la universidad. Se realizaron finalmente 7 entrevistas semiestructuradas, y para el análisis se hizo un análisis temático con apoyo de la aplicación Atlas P9. Tiene un corte horizontal y una reflexividad situada. ¿A qué me refiero con esto? A que la investigadora también tiene un posicionamiento político como feminista, y también se reconoce desde dónde se está diciendo las cosas, de dónde se toma la teoría, qué postura se tiene, para que entonces también haya un compromiso con las personas que leen las investigaciones, que se espera que sean futuros especialistas alrededor de temas de sexualidad, de la psicología, porque este compromiso dice desde dónde se está haciendo la investigación, desde dónde se parte y reconoce las posibilidades de investigar este tipo de temas. Las colaboradoras, así es como se les nombra, ya que se está haciendo un trenzado de conocimiento. Son mujeres mayores de edad que se identifiquen como feministas. No se establecieron criterios muy drásticos en cuanto a la condición médica, edad, nivel educativo, ya que se busca integrar una muestra heterogénea, y el simple criterio de exclusión es el que no sean menores de edad estas mujeres que forman parte de la identificación. Simplemente con que se identifiquen como feministas es un criterio por el que se pueden volver colaboradores de esta investigación. ¿Por qué se utilizó un margen tan amplio? Porque también se intenta reconocer desde la teoría feminista, feminista interseccional, como dice el nombre, las distintas intersecciones que viven las mujeres. Cómo distintos cruces en sus vidas también pueden llegar a influir en cómo conciben o cómo llegaron a concebir la sexualidad un antes y un después de este acercamiento a el feminismo, a este movimiento político. De una vez se inicia como la teorización de la investigación hablando de la sororidad como una relevancia de crear redes. El muestreo es no probabilístico por bola de nieve. ¿A qué nos referimos con este tipo de muestreo? A que mujeres que se sintieron cómodas durante la entrevista van a invitar a otras personas de su círculo a participar, y así poco a poquito se van a ir sumando integrantes a la investigación. Retomo esto de la sororidad porque la creación de redes como una manera política de vivir el feminismo es una respuesta a la individualización impuesta desde el patriarcado hacia las mujeres. Entonces queremos desde ahorita hablar sobre la relevancia de colectivizar las experiencias y los sentimientos, encontrar las singularidades, pero también reconocer que, como dice este movimiento, lo personal es político. Para el análisis de resultados y lo que se ha ido descubriendo, o estos resultados preliminares, habla acerca del primer capítulo. Se llama El erotismo primero. Cuerpos de mujeres que recuerdan. ¿Qué se está intentando hacer con el análisis temático? Un trenzado. Se intenta ver como un antes, por eso mismo se hace este juego de palabras entre el erotismo primero y
ya conocido por el psicoanálisis, que es el erotismo primario, que esto es este primer acercamiento que se tiene a la a el erotismo, a cómo se va construyendo la sexualidad y la subjetividad alrededor de ella. Entonces se va a hablar en esta primera instancia de resultados preliminares sobre cómo se fue construyendo en este primer capítulo, cómo es que nos fuimos acercando a las distintas maneras de vivir las sexualidades. El erotismo infantil reprimido o vigilado, un cuerpo observado, censurado, un deseo propio desplazado por el deseo del otro, es una potencia subversiva de todo. Retomo la cita por una de las integrantes, que cada una de ellas escogió su seudónimo para poder participar en esta investigación, que es Andrea, que habla de por qué me pongo esta ropa si me siento incómoda. Ella se remonta a las infancias, cómo es que de niña las mujeres somos vestidas por las personas que se encargan de nosotros, por nuestras madres, nuestros padres, nuestros tutores, nuestras tutoras, que están pues nosotras estamos a su cuidado. Entonces, Andrea retoma y con esta cita como comienzo a hacer la creación de cómo desde niñas, incluso sin, sin nosotros comprender muy bien por qué, nuestras madres que ya vienen con un conocimiento ancestral, nos visten, nos visten de cierta manera, nos compran prendas y desde ahí entonces se va haciendo esta creencia de qué es lo que sería correcto y qué es lo que no. Otra de las participantes, Anya, recuerda haber vivido también abuso sexual desde su infancia. Es este primer acercamiento a la sexualidad viene desde el dolor, desde el no respetar los límites, los primeros límites con los que nacemos, que es el cuerpo. Entonces, este dolor inmenso fue encapsulado en un discurso terapéutico. Ella, a pesar de que llegó a ir a sesiones terapéuticas, iba centrado en el enojo, no iba centrado en una sexualidad fuera del tabú de los niños. ¿Cómo es que lo viven? Solamente era reconocer que uno podía llegar a estar molesto por las violencias vividas y ella nos dice, me hacían gritarle a una silla, me hacían escribir cartas, yo por qué estaría gritando, o sea, como la comprensión también infantil de este tipo de situaciones no se abordan, o no se abordaban en la época de Anya con esta delicadeza y seriedad de lo que es algo por lo que han vivido muchas mujeres, que es un primer acercamiento violento a la sexualidad, que es un abuso. Anya menciona, nunca se tocó el centro del trauma. Se acabó la sesión y era como si ya estuviera sanada, nunca se volvió a hablar. Lo que parece aquí no solo es una experiencia individual, como iba diciendo, ¿no? Sino que es una forma social de abandono. Desde niñas entonces es una cultura que silencia, que encapsula, que no nombra. Entonces, siguiendo a Silvia Federici y a Barky, vamos viendo cómo el cuerpo femenino entonces es disciplinado desde muy, muy temprano, como veníamos diciendo incluso en la cita anterior, a través del dolor, a la vigilancia, a la culpa y a un deber ser. ¿Cómo es que se debe de vivir y construir el ser mujer? Andrea dice con claridad esta cita que venía mencionando anteriormente, ¿por qué me pongo esta ropa si me incomoda? Este deseo de vestirse de esa manera entonces no emerge como algo propio, sino como un reflejo del deseo del otro. En palabras de Adrienne Rich, insistimos entonces en una heterosexualidad obligatoria que estructura a nuestros cuerpos mucho antes siquiera de poder nombrar nuestra sexualidad. Más adelante vamos a seguir ahondando en esta cita de Andrea, que ha aportado todas las distintas entrevistas, se seleccionaron específicamente las más concisas o más completas para estos resultados preliminares, pero es impresionante cómo distintas experiencias alrededor de la construcción de la sexualidad femenina, podría decirse, como lo femenino, cómo es lo que se concibe, por qué yo soy considerada mujer, son súper valiosas, súper interesantes. Siguiendo en este mismo capítulo, que se llama Trayectorias de Vinculación Afectiva. Entonces, ¿de qué se habla? Antes siquiera de nombrar las cosas en el capítulo 1, nosotros, como estas entrevistas, los colaboradores van creando esta creación subjetiva de como un deber ser, cómo es que se vive el ser mujer, cómo es que
que tiene que ser la manera en la que convivimos, nos involucramos con el otro. El capítulo 2 entonces intenta enfocarse en cómo las vinculaciones con el otro entonces dejan una huella en el cuerpo, en la psique de las mujeres, ya que necesitamos del otro para entonces poder construirnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos que no somos el otro y sabemos quién soy porque no soy el otro. Entonces, este aprendizaje de la feminidad comienza a ir por el camino de la observación. ¿Qué dice Anya? Lo que me gustaba no lo sabía. Hay un mandato de belleza como capital, una sexualidad como obligación, no como elección, y de esto podemos ir hablando de la sexualidad como obligación también a la creencia de que cuando se les dice, ¿cómo crees que debes de vivir tu sexualidad? Ellas dicen sumisa. La posibilidad de nosotras dar placer, no de tener esta iniciativa, y no necesariamente estamos de acuerdo con este tipo de pensamiento, sino es que así se nos dijo que tenía que ser. También se hace una intuición precoz del deseo masculino como un centro. Desde niñas entonces vamos haciendo como instintivamente la relación de que ser deseada por el otro es señal de que algo se está haciendo bien en esta sociedad patriarcal. Andrea menciona, ligando la frase sobre cómo la vestía su madre, ella dice, comienzo a hacer esta relación, como mujeres teníamos cierto poder con nuestro físico. Se podían obtener cosas mediante el cuerpo y aquí es donde, antes de siquiera nombrar como el feminismo en sí, o sea, desde niñas, se van creando resistencias que van o quedan bajo el yugo de estas normativas heterosexuales y patriarcales, pero al final de cuentas resistencias. El poder que se le es quitado a las mujeres desde el nacimiento comienzan a darse cuenta de que pueden llegar a recuperar un poco de este mediante el físico, mediante el cuerpo, mediante este intercambio. Entonces, se les comienza a ver a las mujeres como mercancía. Para este segundo capítulo, como venía diciendo, exploramos cómo las mujeres entrevistadas incorporan estos mandatos sobre el cuerpo, el deseo, a través de figuras significativas como la madre, la tía, la pareja. Andrea refiere en la entrevista, yo notaba que mi tía era como muy acá, incluso ni siquiera puede nombrar en sí lo que ella percibía decía a esta edad adulta. Daniela expresa entonces con lucidez esto que se dice de cómo es que se quedan estas trayectorias de vinculación en la subjetividad personal. Dice, a veces sí me cacho teniendo ciertos pensamientos. Es como una trampa de la normatividad que se cuela incluso en quienes ya han iniciado un camino de construcción. Daniela nos dice, no, pues es que yo he trabajado en la intención de construir estas ideas o estas normas, pero de vez en cuando estoy con una persona, digo, y realmente me quiero casar con él, como si se relacionara la sexualidad con el matrimonio, con la familia, porque así es como desde niña se van inculcando. Andrea narra entonces cómo su madre insistía en que se vistiera, porque te ves bien, le dice su mamá. Pero ella realmente intuía que lo que se quería decir realmente era porque los hombres se ven. Y entonces aquí aparece una pedagogía implícita, una lección no dicha, pero profundamente encarnada. Anya lo vive también desde la hipervigilancia. Todo era como si algo pasara porque, si algo pasa es porque yo hice algo mal. En esta lógica, el placer entonces también es sospechoso, el cuerpo es una zona de riesgo y también si algo no funcionaba alrededor del acto también tiene que ver directamente con algo que se hacía mal, como si no existiera la posibilidad de que pudiera haber la posibilidad de que si saliera mal un encuentro, sea por parte de una falta de comunicación o por parte de que no se llegan a acuerdos. No, era algo directamente que se creía que va relacionado con una. Entonces, como va proponiendo Jessica Benjamin, el deseo de las mujeres se vuelve a menudo entonces una respuesta a la demanda del otro, antes que una afirmación de lo propio.
La culpa, el miedo, la confusión son entonces efectos no accidentales, sino estructurales de cómo las mujeres van viviendo la sexualidad. La culpa es algo que se va a intentar abordar más adelante, ahorita son resultados preliminares, pero como también como psíquicamente la culpa se va instaurando en la psique de las mujeres como la primera respuesta ante cualquier situación de placer. Para el capítulo número 3 se intenta traer o la creación de un eje o de un concepto que sería aprender a la mala, una subjetivación violenta. Andrea nos dice: nadie te guía en un país feminicida. La incorporación de normas mediante el dolor se va haciendo. Los silencios terapéuticos, cómo es que a pesar de que se intenta llegar a, a sanar ciertas áreas alrededor de estos temas, todavía sigue habiendo barreras, culpas estructurales, el consentimiento condicionado a una coerción afectiva y el cuerpo como una moneda, no como realmente un territorio, algo que pertenece. Anya nos dice: todo era centrado en agradarle. Y Daniela menciona: él me presionaba mucho para tener estos encuentros. Directamente no es que hubiera lo que se diría implícitamente una violación como se, se narró o lo mencionó Anya, que vivió en la infancia, pero ya una vez creciendo, siendo dueñas de la sexualidad, con lo que nos encontramos es la coerción. ¿Cómo es que se llega a presionar a tal punto que se vivan las experiencias de sexualidad solo por la demanda del otro? En este tercer capítulo, como venía diciendo, se agrega el concepto de aprender a la mala y tomando una cita de Anya es: así he nombrado un proceso de subjetivación violenta donde el deseo, la sexualidad, el cuerpo se aprenden desde el dolor, desde el riesgo o la presión, no desde un acompañamiento ético. Daniela lo sintetiza con una frase poderosa: fue un camino que recorrer. Me costó varias malas experiencias para entonces poder vivir el placer sexual, que fue experiencias y violencias. Ellas dicen malas experiencias, pero realmente son violencias sistemáticas alrededor del cuerpo de las mujeres y la sexualidad. Y así es como retomamos la cita introductoria del capítulo 3, que es: vivimos en un país feminicida, nadie te guía. Tal vez las madres entonces tratan de vestirte de niña, tratan de guiarte, pero a partir de un tiempo para acá, el camino es un tabú, es silencio y vas por tu cuenta aprendiendo como probablemente fueron aprendiendo ancestras desde el silencio. Entonces, según Butler, lo que está en juego no es una lección, sino una forma de exclusión estructural. El sujeto se forma a través de la subordinación y la culpa como una forma eficaz de sujetarlo. Si el sujeto sigue viviendo culpa, es una manera de que el sujeto pueda seguir bajo el yugo de estos mandatos. Daniela relata en la entrevista cómo es que huye de casa en nombre del amor romántico, menciona ella, solo para entonces caer en otra forma de coerción. En su casa había una hipervigilancia, estaba dominada por la religión, su crianza de niña, decide escaparse de casa, pero entonces llega y cae a una violencia doble, que es la violencia de la cama eh, en pareja. Este tipo de violencias no las vivía de alguna manera estando en su hogar. Sin embargo, al salir con una pareja existen estos mandatos de lo que se debe de cumplir. Entonces ella nos dice nuevamente: él me presionaba mucho a tener relaciones, yo tenía mucho miedo. Entonces el cuerpo no aparece como un territorio de goce, sino como una moneda de cambio. Como diría Preciado, el cuerpo femenino ha sido entrenado para ser ofrecido y no para ser habitado. Sin embargo, se intenta que la investigación tenga su parte más concisa y más valiosa. Estos resultados se van a seguir trabajando con el capítulo 4, que entonces son resistencias y reapropiación, es pedagogías del deseo. El cuerpo es mío, yo no lo entrego sin querer, nos dice Andrea.
El cuarto capítulo recoge las formas de resistencia, de reconfiguración subjetiva, de la reapropiación del placer. Cómo es que poco a poquito ellas van diciendo o cuestionando principalmente las maneras en las que se les fue educando. El cuerpo, terapia feminista, amistad, autoexploración, soberanía, el erotismo como potencia vital y política. Este capítulo recoge las formas de resistencia y para poder recogerlas, tomo la cita que Andrea nos comparte, que es: ahora con mis amigas feministas empecé a hablar de lo que me gusta, de lo que no, y eso cambió todo. Hasta en mi cuerpo lo siento diferente. Y aquí es cuando comenzamos a ver cómo lo personal es político, cómo al comenzar a colectivizar las experiencias es que entre ellas van encontrando un espacio seguro. Tal vez no es lo que sería el lecho matrimonial, lo que sería la cama, no sería este espacio íntimo, pero sí es un espacio donde estas experiencias se pueden cuestionar, tienen otra mirada, tienen otra perspectiva y así pueden llegar a sus hogares con estas nuevas reflexiones y maneras de también poder poner ciertos límites. Aquí entonces emerge el erotismo como potencia relacional, como un juego y también como un derecho. Daniela dice que entonces al hablarlo también con su terapeuta feminista fue como abrir una puerta. Ania afirma: ya no me he visto para gustar, sino para gustarme. Y Andrea concluye entonces: el cuerpo es mío, ya no lo entrego sin querer. Esto entonces encarna lo que nos menciona Valeria Flores, que se llama pedagogías del deseo, que son formas disidentes de volver al cuerpo, no como objeto de vigilancia, sino como un territorio de intervención. Estas mujeres encuentran entonces las posibilidades de poder volver al cuerpo, ya no solamente como un contenedor o algo que está a disposición del otro, sino también a algo que está a disposición de sus tiempos y de lo que buscan y quieren. Los aportes que hasta el momento ha encontrado la investigación es una diversidad de las formas de vivir la sexualidad. Aún aunque haya marcos compartidos por las participantes en contextos fronterizos, a pesar todavía de que las narrativas muestran una intersección compleja entre condiciones de vida, contextos afectivos, mandatos sociales, experiencias subjetivas que no anulan lo común, sí lo materializan y lo resignifican. ¿Cómo es que en mujeres que realmente no tenían una relación directa se encuentran estas similitudes y, como dice, estas intersecciones? Se observa que la sexualidad no es solo una práctica, sino también un espacio de sentido donde las mujeres negocian y reinventan y a veces transgreden las normas que internalizan. Dejo preguntas abiertas para lo que sigue por parte del análisis. ¿Cómo podemos seguir profundizando en los pliegues de la subjetividad sin reducirla a categorías previas? ¿Qué formas de resistencia o creación emergen entonces desde lo no dicho, lo fragmentario, lo afectivo? También algo que nos va a ayudar a poder seguir dando aportes en relación de lo subjetivo es lo que no se dice. Todo esto que fuimos conociendo y reconociendo con el paso del tiempo van resignificando, pero ¿cuáles son las huellas que todavía, aún en un espacio seguro, siguen latentes? ¿Cómo mantener una ética de la escucha que no totalice las voces, sino también permitan seguir moviéndose? Para cerrar, termino con esta frase de Anya, que es: ahora me masturbo sin culpa, me descubro, es lo único que me asegura que estoy viva, como también una manera de conectar con la vitalidad, con el cuerpo, con esta herramienta que permite entonces vincularse con nosotros.